Muchas gracias, Gaby. Pues vamos a iniciar con nuestra presentación. El día de hoy traemos una temática con DB Protector. Vamos a hablar de DB Protector, pero no de una forma más comercial o en el que sepamos las bondades del aplicativo. Vamos a hablar de DB Protector para que ustedes puedan administrarlo y proteger la información que ustedes tienen implementada con Business One ante cualquier eventualidad. Es por ello que esta presentación está dirigida a personal administrativo o personal de sistemas que está encargado de administrar ambientes Business One y que sus empresas tengan instalado ya DB Protector. El objetivo de esta presentación es que ustedes conozcan cómo administrar la herramienta, que vean qué requerimientos deben tener disponibles para que garanticemos el funcionamiento adecuado de DB Protector, para que aprendan también a monitorear, que se estén respaldando de manera automática sus bases de datos productivas en la nube y en caso de alguna eventualidad, pues también puedan recuperar estos respaldos y también sepan cómo reactivar DB Protector. Cuando se trate también de un cambio de infraestructura, sepan los pasos que se tienen que seguir con el Customer Experience Center, con la finalidad de que podamos, entre toda esta información, salvaguardar esas bases de datos que tenemos de Business One. Bien, vamos a empezar con la agenda. Es de mi interés que ustedes sepan qué es DB Protector, pero nada más para reafirmar el concepto y veamos lo que vamos a respaldar o administrar. También es importante que ustedes conozcan la arquitectura de DB Protector, es decir, el viaje que sufre la base de datos para poder llegar a la nube y cómo poderla obtener. Vamos a compartir esos requerimientos que ustedes necesitan tener disponibles para que DB Protector funcione adecuadamente. También es importante que ustedes sepan cuál es su responsabilidad como administradores ahora que tienen DB Protector instalado. Asimismo, dentro de estas actividades hay un monitoreo, entonces les vamos a enseñar a realizar este monitoreo con DB Protector. ¿Qué hacer en caso de pérdida de operación? Está bien, ya tengo instalado mi aplicativo, pero ahora, ¿qué pasos debo de seguir para que yo pueda reactivar mi operación? Dentro de estas actividades de recuperación, pues también hay el obtener esos respaldos para reactivar el ambiente productivo. Voy a enseñarles cómo recuperar estas bases de datos y también qué pasos debo seguir para que se reactive de DB Protector. Puede ser por un fallo técnico o bien porque simple y sencillamente estoy actualizando y estoy cambiando de infraestructura. Esta es la agenda que tenemos para el día de hoy. Al final, como dijo mi compañera Gaby, vamos a hacer un espacio para preguntas y respuestas. Si ustedes tienen durante la charla alguna anotación, por favor vayan escribiendo y al final con todo gusto disipamos cualquier inquietud. Bien, vamos a empezar con qué es DB Protector. Brevemente les comparto, esta es una herramienta sí poderosa, pero está tipificada como add-on. Lo que nos permite hacer este add-on es respaldar esas bases de datos productivas de Business One y resguardarlas de forma segura en un contenedor en la nube. Estamos tipificando que este resguardo sea porque hay un desastre natural, un desastre físico o un desastre técnico. En el tiempo en el que nosotros como Shamay los hemos acompañado durante la operación de su día a día, ustedes como empresas que ya tienen este add-on instalado, hemos notado varias eventualidades en las que nuestros clientes han perdido información. ¿De qué les estoy hablando? Dependiendo de la instalación que ustedes tengan de DB Protector, por ejemplo, aquellos clientes que están localizados en el sureste, que están cerca de alguna playa, que son del sector hotelero, que están expuestos, por ejemplo, a los huracanes y hemos visto que han perdido instalaciones y por ende pues han perdido todo su ambiente operativo y aunque aún tengan respaldos en sus casas, pues también esta información se pierde. Nos hemos encontrado en el Customer Experience Center también eventualidades como que se les daña el disco, ya no es accesible a su información, que de repente se les va la luz y al reiniciar sus servidores ya no entran. Nos hablan, por ejemplo, cuando hay un suspect en las bases de datos y estas se corrompen y ya no pueden ingresar. O bien de lo más reciente que les cae ransomware, que su información está encriptada y que ya no pueden accesar a ella. Puede ser que apenas alcance algunas bases de datos, todavía rescaten algunas otras,
pero son de las eventualidades que nosotros tenemos en el centro de soporte. En el caso de HANA, por ejemplo, que algún punto de montaje no esté accesible y también pierdan información. Todas estas eventualidades hace que Shamay voltee hacia ustedes a ver cómo podemos ayudarlos para que, independientemente de las estrategias de respaldo que ustedes tengan, podamos ofrecerles una herramienta con la que ustedes puedan tener otra alternativa segura para que puedan rescatar sus ambientes. El impacto de esto es grande, lo sabemos. Dentro de esta experiencia que hemos tenido con ustedes, sabemos que muchas empresas han tenido la necesidad de implementar ambientes. Obviamente esto cuesta, ¿no? El costo de una reimplementación, el tiempo en el que la empresa no está produciendo, está parada, pues es de impacto para nosotros. Entonces, Shamay ofrece este add-on. Este add-on actualmente tiene 126 instalaciones. ¿Qué quiere decir? Que hay 126 clientes que tienen esta herramienta funcionando. Esta herramienta es poderosa y no solo lo tienen clientes de Shamay, también es una herramienta que utilizan otros clientes que están trabajando con Business One, pero que no somos sus partners. Para ellos tiene costo. En el caso de nosotros, pensando en su operación, el add-on es gratuito y lo único que requerimos es que este add-on se instale en aquellos clientes que están al corriente con el pago de su mantenimiento. Al final del día, este add-on es un beneficio. Quiero compartirle dentro de sus bondades para que nos quede claro qué es lo que hace DB Protector para que podamos entender ahorita bien su arquitectura. DB Protector genera un respaldo diario de sus bases de datos productivas de Business One. ¿Por qué diario? Porque el objetivo de DB Protector es rescatar su operación. Entonces, necesitamos que ustedes, en caso de desastre, pierdan la menos información posible. Si están en un momento en el que pierden su información y puede ser que ransomware les caiga, no sé, ahorita 12 del día y operamos a las 9 de la mañana, solo tengamos pérdida de información de unas cuantas horas, que es perfectamente alcanzable con la carga de data transfer, por ejemplo. DB Protector lo que hace es comprimir estos respaldos que ya se generaron, los ciframos para que estén esta información no accesible para nadie y se resguarda en un contenedor en la nube. Este contenedor en la nube es auspiciado por Shamay. Hay un contrato con servidores en Estados Unidos para que obviamente fuera de sus instalaciones y en la nube tenga alta disponibilidad para ustedes. Puede ser que en caso de desastre ustedes estén reactivando el ambiente y ustedes puedan estar bajando al mismo tiempo esa base de datos. Puede ser tal vez en la madrugada y ya estamos optimizando tiempos. ¿En dónde se guarda este respaldo? Se guarda en un contenedor personalizado y gratuito. El personalizado es porque ustedes tienen una cuenta con una contraseña que ustedes como administradores solamente conocen. Ni siquiera el centro de soporte o todos sus colaboradores tienen acceso a esto. El contenedor es gratuito de 50 gigas. De nuestra experiencia no requieren más. Tenemos clientes con bases de datos con pesos de 300, 400 gigas y con la compresión que se maneja, realmente las bases de datos quedan como aproximadamente entre 7 y 10 gigas. Con esto, pues estamos garantizando que sus bases de datos puedan respaldarse en este contenedor por varios años. Tenemos clientes, por ejemplo, con 72 razones sociales, con 64, y todas estas de un tamaño moderado caben perfectamente aquí. Al momento no ha llegado el cliente que requiera más espacio con esta herramienta y tenemos clientes que han utilizado la herramienta, ya tiene 15 años en el mercado y la han utilizado todo ese tiempo y no han llegado a adquirir espacio. Si fuese el caso, el espacio se puede adquirir. Opera en horario no laboral para no afectar el performance. Es importante que sepamos que DB Protector no es programable en cierto horario. Sin embargo, lo podemos adecuar para que no suba en horario laboral. Para aquellas empresas que trabajan en un horario normal, que es que en las tardes, noches o en las madrugadas no estén operando, las bases de datos suben sin ningún problema en ese horario para que cuando sea el horario laboral, trabajemos perfectamente bien. ¿Qué pasa con esas empresas que laboran 7x24, por ejemplo? Para esas empresas acordamos con el cliente cuál es el horario de operación más bajo para que ahí se programen los respaldos y la carga de la base de datos. ¿Qué más hace DB Protector? Resguarda los últimos 2 respaldos en la nube. ¿Por qué los últimos 2 respaldos? Les pongo un ejemplo.
Ayer en mi empresa se hicieron los respaldos y subieron a la nube. El día de hoy se hizo el respaldo en la madrugada, pero ya no alcanzó a subir porque ya tengo ransomware o hubo un apagón. Pierdo mi información y en ese momento a lo mejor se estaba cargando en la madrugada esa información y ya no subió. Entonces tengo perfectamente el respaldo de un día anterior para poderlo cargar sin ningún problema. Si el respaldo se hizo en la madrugada y alcanzó a subir algunas bases de datos, bueno, habrá una que nada más recupere operación de un día. El objetivo de rescate realmente se cumple con estos dos respaldos. ¿Qué pasa con los respaldos que se quedan abajo, que se generan en el servidor? Esta herramienta también los autoadministra. Si ustedes me dicen, yo quiero DB Protector y quiero aparte que en las bases de datos del disco se queden, no sé, 2 respaldos de cada base de datos, esto es genial porque ustedes ya tienen un respaldo o bien para compartirlo a soporte cuando haya una eventualidad, ya ustedes ni lo hacen, o bien tienen un respaldo para utilizar porque su cuerpo contable les dice que quieren hacer un montaje o una prueba, por ejemplo, de cierre anual. Ya tienen ese respaldo y lo utilizan. La idea es que no se infle el espacio en disco y que de repente pues pare la operación de Business One. La idea es que, por ejemplo, si tú me dices 2 respaldos, cuando caiga el tercero te borra el respaldo más viejito. Siempre vas a tener los últimos 2 respaldos también en disco. Aquí ustedes me pueden decir cuántos respaldos quieren. Esta plataforma trabaja con lo que es un ambiente SQL, Business One, y también con un manejador de base de datos de HANA Studio. En el caso de HANA Studio, sí solo resguardamos un respaldo porque sabemos lo delicado que es que tu punto de montaje se llene. Ahí ya no levantas el ambiente. Estas son las bondades que quiero que tengamos presentes porque ahorita vamos a ver la arquitectura. Hay algo que no hace DB Protector, son realmente 3 cosas. La primera es que no envía notificaciones vía mail si es que la base de datos se cargó o no. ¿Por qué no lo hace? Porque ya contamos con un portal que tú como administrador tienes acceso y puedes ahí ver lo que sí subió, si subió bien, si quedó corrupto, si no subió. Y toda esa información ya te la da ese portal. Tú puedes accesar en cualquier momento con tus cuentas, tu usuario y tu contraseña. También algo que no hace es resguardar los respaldos de las bases de datos de add-ons o de desarrollos de terceros. La operación aquí que se tiene que salvar y rescatar es la de Business One. Generalmente algunos desarrollos y algunos add-ons generan alguna base de datos adicional, esa es responsabilidad bien pues de otros partners. Sin embargo, tu información de Business One, la información de la operación, ahí se queda en lo que nosotros respaldamos. ¿Qué otra cosa no hace y es importante que sepamos? No guarda bases de datos históricos. Volvemos al origen y propósito de DB Protector, solo rescatar tu operación. En tu portal sí vas a tener el registro o el log de cada carga de hace un mes, de 2 meses atrás, etcétera. Pero no, el hecho de que aparezca ahí como log no significa que tú le des clic y la puedas descargar, porque efectivamente así como se programa en tu disco que se borren los respaldos más viejos, también la oferta que ofrece 2 respaldos, también se borra el tercero más viejo y los anteriores, y pues es por ello que no puedes tener acceso a un histórico. Ahora bien, vamos a ver cómo es la arquitectura de DB Protector o cómo funciona. Realmente es una herramienta sumamente sencilla. Lo único que necesitamos es empezar por generar un respaldo diario de la base de datos. Con nuestro DB Protector ya instalado, nos autenticamos y lo que hacemos aquí es generar ya una conexión a nuestro contenedor en la nube con la cuenta que nosotros tenemos para cargar información o bien para descargar información. Cuando hacemos la carga y la descarga, el log se va registrando al mismo tiempo en el portal que tenemos de DB Protector. Hasta aquí es todo el flujo de cómo opera DB Protector. Y es cuando entra la labor de ustedes, que es administrar o monitorear realmente esta herramienta para que funcione de manera adecuada. También la administración es sumamente sencilla y es como cualquier otro aplicativo que ustedes tienen a su cargo, ya que son los administradores de un ambiente de SAP. ¿Qué es lo que está subiendo a la nube en cuanto a respaldos nuestros? Algo como esta sentencia que vemos aquí.
Todo esto es información relevante para ustedes como clientes. ¿Qué hay aquí? Una cadena de información que identifica una base de datos respaldada que está comprimida y que está cifrada y cargada ya en la nube. ¿Cómo leemos o identificamos lo que hay aquí? Son 3 bloques de información. El primer bloque identifica la base de datos y es con su RFC fiscal. Hay otro bloque en donde nosotros podemos identificar el día, el mes y el año en donde fue generado este respaldo. En el ejemplo, pues tenemos aquí que se generó en el 2016, en el mes de julio, el día 25. El otro segmento de esta cadena lo que nos muestra es el tiempo, es decir, la hora, los minutos y los segundos en los que este respaldo se generó, las 3 de la tarde a los 5 minutos con 1 segundo. Bien, ya tenemos el funcionamiento de DB Protector y ya vimos cómo se carga. Ahora les voy a compartir el viaje que hace de manera interna en DB Protector para que ustedes lo puedan administrar e inclusive puedan darle soporte cuando ustedes tengan algún ejemplo de que no subió la base de datos. Como tal, iniciamos sí con el paso del respaldo. Sabemos que trabaja con ambientes HANA y con ambientes SQL, y lo que hacemos en HANA Studio, ustedes saben que aquí hay 3, por ejemplo, 3 herramientas de respaldo, que es propiamente el motor de base de datos que hace el respaldo de esquema y el full backup, pero a través de un trato manual, el RCP y el SLD. Bien, aquí lo que nosotros utilizamos para respaldar es el SLD. Necesitamos que sea seguro, que se respalde cuando se está programando. Como el otro, el HANA Studio es manual, no se utiliza. Como el RCP de repente tiene a no generar los respaldos en algunas versiones, pues no lo utilizamos. Hay que garantizar que el respaldo se genere. Como es un ambiente en HANA, el respaldo se genera en SUSE. Este respaldo, obviamente, tenemos que moverlo al servidor de Windows. ¿Por qué? Porque DB Protector solo trabaja en ambientes de Windows, en esos servidores. Por eso nosotros agarramos esos archivos de esquema y mediante un cron lo que hacemos es renombrar el archivo y lo movemos a tu servidor de Windows. También eliminamos aquí los respaldos viejos. Recordemos que solo nos debemos quedar en estos ambientes con un respaldo. Bien, ya que está en tu servidor de Windows, lo vamos a depositar en una carpeta en donde tú nos indiques en la unidad que esté ahí en el servidor disponible, de preferencia disco no extraíble. Debemos garantizar que tenga el espacio suficiente para albergar estos respaldos de las bases de datos. Aquí, pues, se caen los respaldos en este ambiente. Si estamos hablando de SQL, que generalmente por el tiempo que tiene DB Protector, estos 15 años de trabajo, pues y muchos clientes que ya lo tienen instalados, pues ya vemos que son clientes con bases de datos grandes. Aquí utilizamos otra herramienta que se llama Compress Backup. En esta herramienta lo que hacemos es ayudarnos a comprimir esas bases de datos grandes para que todavía pasen por un proceso previo de compresión antes de generar el último, para que todavía pueda caber en ese contenedor gratuito que tenemos. Ya que tenemos este viajecito ahora sí en la generación de respaldos, lo que hacemos es ya autenticarnos con DB Protector, y esto lo hacemos a través de nuestra cuenta de configuración. DB Protector ya instalado empieza a trabajar en cuanto ve el respaldo aquí. ¿Cómo lo hace? En una carpeta temporal en la unidad C como cuarto paso, esta carpeta es oculta y esta carpeta es transitoria. DB Protector aquí copia el respaldo que ya tienes en la unidad C, D, lo copia aquí y lo que va a hacer es primero comprimirlo y después va a trabajarse en un proceso de encriptado. Una vez que ya tenga el archivo listo, lo que va a hacer DB Protector es intentarlo cargar a tu contenedor en la nube. Cuando se está cargando, volvemos a que se registra en el portal, y cuando termine de trabajarlo, esta base de datos que tenemos aquí en la unidad D la mueve a otra carpeta. Ya no va a estar en respaldos, la va a mover a una carpeta que se llama históricos. ¿Por qué la mueve? Porque DB Protector entra a tu carpeta y valida. ¿Hay respaldo? Sí. Si hay respaldo, lo subo. Si el archivo se quedara ahí, estaría subiéndolo todo el tiempo. Y eso es lo que no queremos.
Entonces lo mueve a una carpeta de histórico para que tú de ahí lo puedas tomar y lo puedas tener en cualquier momento disponible. Sin embargo, aquí hay que cuidar mucho el tamaño que tiene tu disco para que tenga el espacio suficiente para albergar los históricos que tú me dices. Aquí, por ejemplo, en respaldo, la base de datos pesa 10 gigas. Si tú me dices, quiero 2 respaldos en mi disco, en el histórico, yo te voy a dejar 2 respaldos, pesan 10 gigas cada uno, son 20 gigas. En esta unidad D, tendría yo que tener 30 gigas de espacio. ¿Para qué? Para que ahí se pueda albergar perfectamente bien. Hasta aquí DB Protector ya hizo su trabajo. Ya sabemos qué viajecito llega o lleva la base de datos que nosotros tenemos. Ahora bien, ¿qué hacemos nosotros como administradores? Revisamos que se genere el respaldo y revisamos en el portal que el respaldo haya subido satisfactoriamente. Hasta aquí ya tenemos toda esta información completa. Dentro de nuestra configuración sí es importante para que sepamos ese viaje, cómo es que se mueve o cómo es que trabaja DB Protector. Y todo va a estar dictaminado por 3 parámetros en tu cuenta. El primero es la frecuencia de respaldos y este es muy importante y vamos a ver de qué se trata. La frecuencia es el tiempo en horas en el que le estamos diciendo a DB Protector, ve y consulta la carpeta para ver si hay respaldo y lo subo a la nube. Por lo general, esta frecuencia es de 8 horas. A muchos clientes y muchas parametrizaciones son diferentes en horario debido a los números de respaldos que tienen los clientes. Por eso puede variar. El estándar por lo general es de 8 horas. Se los voy a explicar cómo funciona con este ejemplo. Aquí tienen una parametrización de 12 horas. Si tú llamas al Customer Experience Center y pides que te instalen DB Protector y el consultor termina de instalarlo a las 2 de la tarde, que es el momento en que inicia el servicio, y le dices que el respaldo te lo programe a las 11 de la noche porque ya no quieres que se haga cuando los usuarios estén conectados, y el respaldo tarda 20 minutos, estaría terminando a las 11 de la noche. Con este parámetro de 12 horas, le estamos diciendo a DB Protector que del día que dura 24 horas, pues va a ser 2 lecturas. Como inició el servicio a las 2 de la tarde, a partir de aquí se empieza a contar ese valor. ¿Qué quiere decir? Que el otro barrido o consulta de DB Protector para ver si hay respaldo lo hace a las 2 de la mañana. Empezamos el viaje. Si aquí yo, por ejemplo, tengo mi respaldo a las 11 de la noche, cuando son las 2 de la tarde todavía no hay nada. DB Protector dice no hay nada que subir. Me espero a la siguiente lectura que es a las 2 de la mañana. ¿Ya hay respaldo? Sí, terminó a las 11:20. Agarro, lo comprime, lo cifra y lo sube a la nube. Hasta ahí el trabajo está perfecto. Cuando yo tengo una parametrización de 8 horas, hay 3 lecturas en el día. En el mismo ejemplo, empezamos a las 2 de la tarde, contando 8 horas. La otra consulta es a las 10 de la noche y contando 8 horas después, la otra lectura es a las 6 de la mañana. Con este mismo ejemplo, son las 11 de la mañana, de la noche, mi respaldo terminó a las 11:20, a las 2 no había nada, a las 10 no había nada, a las 6 que ya DB Protector va y se asoma a la carpeta, dice si hay respaldo, lo sube. Aquí todavía para muchas empresas no es horario laboral y según su conexión de internet, si entra a las 8 o 9 de la mañana a trabajar, pues ya no hay problema. La base de datos subió bien y el performance no se ve afectado. ¿Qué pasa si yo muevo el horario de inicio de este servicio? ¿Cómo lo puedo mover? Yo reiniciando el servidor. Si yo como administrador tengo que aplicar un mantenimiento, si yo como administrador necesito por un issue o por un parámetro de SQL, por ejemplo, reiniciar el servidor para que aplique, también se están reiniciando todos los servicios que están bajo el esquema de Windows, como es el caso de DB Protector. Entonces estoy reseteando este número de frecuencia. Suponiendo que hoy tengo que reiniciar el servidor y lo hago a las 7 de la mañana antes de que empiece operación. Aquí se empiezan a contar las 8 horas. Ahora el servidor me está indicando que DB Protector va a leer a las 3 de la tarde y después a las 11 de la noche. Si todavía no subió el respaldo de la noche, puede ser que ese respaldo esté disponible a las 7 de la mañana y lo empiece a subir. ¿Qué tal si tú eres una empresa que labora a las 7 de la mañana? Pues ya estamos haciendo que DB Protector
esté trabajando en horario laboral y ahí sí puede afectar tu performance. Esto es muy sencillo de trabajar. Lo único que necesitamos, tú requieres reiniciar tu servidor, lo reinicias, consultas tu frecuencia, validas el horario de las lecturas y nada más reinicias el servicio. Por lo general recomendamos que sea este horario para que agarren este tipo de esquemas de horas de lectura y no hay ningún problema con DB Protector. Trabaja perfectamente bien. Los consultores del Customer Experience Center se aseguran de que siempre estén trabajando en esos horarios. Nada más hay que tener cuidado con los reinicios. Ahora vamos a hablar de los históricos locales. Es lo que yo les decía anteriormente, el parámetro en donde tú me dices que las bases de datos se van a quedar en tu disco y cuántas quieres. Por ejemplo, si yo tuviera 3 bases de datos y tú me dices quiero 2 respaldos, el parámetro que debe de ir en históricos locales es el número 6. ¿Qué tal si tú me dices, sabes qué? Nada más tengo una base de datos, como es el caso del ejemplo, y solo quiero un respaldo, no quiero saturar mi disco porque tengo poco espacio, pues nada más multiplico y solo le pongo una base de datos abajo. Obviamente este parámetro crece en la medida de que tú tengas un número más grande de bases de datos respaldadas. Y la parte del histórico en la nube, esa sí es normal. Realmente la oferta son 2 respaldos, es inamovible este parámetro, es para cada base de datos. Y si tú me dices que tienes una base de datos, aquí habrá un parámetro de 2 siempre. Si tú me dices que tienes 3, 20, las multiplicaré por esos 2 respaldos y ese es el parámetro que tú vas a tener aquí en históricos en la nube. Bien, con esta información, ahora sí, ya vamos a saber qué requerimientos garantizan un adecuado funcionamiento de DB Protector. En los casos de SQL, necesitamos que el Service Agent de SQL esté encendido. ¿Por qué? Porque el job que genera el respaldo está alojado en el Service Agent. Tú como administrador debes garantizar el espacio en disco de esas caídas. Ya les indiqué cómo y en qué rutas debe de haber ese tamaño disponible. Debes garantizar que estas carpetas tengan los permisos de escritura para que los respaldos los genere ahí el motor de base de datos y también aparte los pueda mover a la carpeta de históricos. Entendemos que a veces cambiamos seguridad, entendemos que a veces los parámetros o los accesos de las carpetas cambian, pero sí hay que revisar que DB Protector tenga libre esta parte. El espacio también debemos contemplarlo en la unidad C, ya lo vimos por qué, porque ahí comprime y cifra de manera temporal. Aquí después de comprimir y cifrar, borra el espacio, pero cada que trabaje, DB Protector lo necesita disponible. Y los respaldos deben generarse con la nomenclatura correspondiente, la que ya vimos anteriormente. ¿Por qué es importante que tenga esta nomenclatura? Porque DB Protector, si no la visualiza de esa manera, tus bases de datos no suben y se van a quedar almacenadas en la carpeta. Otra cosa que debes hacer, que es la segunda parte que debes de revisar, es DB Protector activo. Es decir, el servicio de DB Protector tiene que estar inicializado. Si tú reinicias el servidor, por favor verifica que también el servicio de DB Protector haya levantado. Algo súper importante que todo administrador debe validar es la conexión que tienes con Internet. Debe ser la adecuada y para ello hay parámetros básicos o mínimos. En cuanto a la velocidad, nosotros sugerimos que tengas 10 megabytes por segundo, pero dedicados. ¿Qué quiere decir? Para que DB Protector trabaje y pueda subir sin ninguna pérdida de información. Lo vamos a ver más adelante, que si hay un registro en donde tú puedes ubicar cómo la información se pierde. Sabemos que estos paquetes tienen ciertos retrasos o ciertas lentitudes o pérdidas, lo que llamamos nosotros la latencia. Nosotros recomendamos que sea máximo de 85 milisegundos. ¿Por qué? Cuando suben los paquetes de información y sabemos que la seguridad que ustedes tienen en sus ambientes también pueden detectar que se está tardando algo en subir o algo en moverse. Y lo que ustedes pueden tener programado es que si se está tardando o hay una conexión sospechosa, la corte. Y en ese momento DB Protector ya no trabajó bien, ya tardó en subir. Una base de datos que debía subir a lo mejor en 1 hora, intenta subir en 1, en 2, en 3, hasta que le alcance el segundo barrido, el tercer barrido, y puede ya ser pues perjudicial para la operación. Entonces, esta información es vital tenerla para garantizar este adecuado funcionamiento. Ya que todo está trabajando bien,
que DB Protector está funcionando de manera perfecta y que yo monitoreo adecuadamente, tengo que saber cuál es mi responsabilidad. Súper fácil. 4 cosas. Primero, que tú garantices lo que acabamos de ver ahorita, el adecuado funcionamiento de DB Protector. Después que lo monitorees, que corrobores como administrador de Business One, pues esta integridad de las bases de datos para que cuando te las pidan sepan que es accesible. Y que levantes los tickets correspondientes de revisión si ves que DB Protector no está trabajando bien. Vamos a ver el detalle de estas 4 cosas. Todo lo que hemos venido hablando en la presentación, de que tengas al corriente tu pago de tu mantenimiento, para que cuentes con la herramienta, de que tengas accesible las carpetas, de que el motor de base de datos esté generando los respaldos, de que tengas un internet adecuado, de que los servicios de DB Protector estén activos, de que cuides los reinicios del servidor. Esta parte ya la tienes cubierta. Ahora vamos con la parte de monitorear. ¿Qué tengo que hacer aquí? Y es súper fácil, solo 4 cositas. Primero, que cuando los respaldos se validen, se creen con peso. Por alguna razón, sí hemos detectado en estos años que algunas veces se programan los respaldos y hay algunos issues en cualquier manejador de base de datos y los respaldos se generan con peso 0. ¿Qué se imaginan que va a subir? Una base de datos en 0. Y cuando tú la quieras recuperar, pues no vas a tener acceso a esa información porque la base de datos va corrupta. No es que DB Protector no la subió bien, no es que DB Protector no la haya bajado bien, se perdió algo en el cifrado, no. Simplemente el backup o el histórico te va a decir no tenía peso. Entonces hay que echar un ojito a esa parte. Otra cosa que hay que validar es que el portal que yo ya les había comentado, que ahorita vamos a ver de DB Protector, ver que las bases de datos suban bien y no estén subiendo en horario laboral. Si están subiendo en horario laboral y tienes dudas, llama al Customer Experience Center y te vamos a ayudar a ajustarlo. ¿Qué otra cosa vamos a hacer? Validar que la carpeta de respaldo siempre esté vacía. Lo que yo les decía, si el respaldo se queda ahí, va a estar sube y sube y sube la base de datos y vamos a hacer trabajar a nuestro servidor. Si está vacía, quiere decir que el respaldo ya se movió a histórico. Entonces vemos histórico y dijimos, vemos que sí está bien, ahí que se quede la base de datos, entonces DB Protector está trabajando bien. Otra cosa que debemos hacer es validar que realmente el espacio se esté autoadministrando, que sí esté borrando las bases de datos. Esto es algo que no falla, pero si llegara a fallar, pues nos avisas y vemos qué está pasando. Nunca hemos tenido un ticket de esto, pero la idea es que siempre estés al pendiente porque tú sabes que Business One con 0 espacios no puede operar. ¿Cómo vas a corroborar la integridad de la información? Muy sencillo. Prográmate de manera periódica descargar una base de datos del portal de DB Protector. La restauras en tu ambiente como si fuera una base de datos de prueba, verificas que tenga el peso adecuado, te metes como usuario para que haga un flujo rápido de Business One, una búsqueda, una venta, una corrida del reporte y con eso ves que realmente la información pues sí es accesible y que está bien. Y también valida, por favor, que la información corresponda a la base de datos de un día anterior, que no se esté subiendo un respaldo ciclado a lo mejor de hace 2, 3, 4 días, ¿no? Porque en caso de desastre vas a decir, ay, pues yo estoy confiado en que tengo mi base de datos de un día anterior y la verdad es que la tengo de 3, 4 días antes. Eso es lo único que vas a hacer, lo haces de inmediato, no tarda mucho. Y cuando te toque levantar los tickets, ¿qué tickets puedes levantar? Pues para que revisen DB Protector si algo de lo que ya comenté está fallando, puedes levantar un ticket al Customer Experience Center para reinstalar DB Protector. Si ya tuviste un desastre, pides que te lo instalen porque sabes que de ahí tiene que pasar otra vez tu respaldo para cifrarse y poderse utilizar. Y estar al pendiente del monitoreo para que se cierre el ticket. Y también puedes solicitar al SEC un ticket para cuando tú ya no utilizas una base de datos, te la quiten de ese monitoreo y no se desajusten pues tus contadores con respecto a las bases de datos que se suben. También si tú implementas una empresa, si Shamai te la implementó y la quieres meter a respaldar a DB Protector, márcanos para que nosotros podamos ayudarte a integrar esa base de datos. No solo es integrarlo en el código para que se genere el respaldo, hay que mover los parámetros de la cuenta, los que ya habíamos visto aquí, para que pueda tomar esa base de datos nueva y la suba.
Esas son realmente las 4 cosas que tú tienes que hacer al monitorearlo. Realmente es sumamente sencillo. Ahora, el checklist te lo dejo aquí. Esa información la vamos a compartir. Verifica la caída de tus respaldos, que estén adecuadamente. Lo que me interesa es mostrarte ahorita cómo realizar el monitoreo, pero en el portal. El portal es accesible con esta dirección y tu cuenta personalizada, la cuenta de tu empresa. Lo que vas a hacer es autenticarte en un portal como este. Pide tu usuario, pide tu contraseña y te logueas. ¿Qué vas a visualizar tú? Vas a visualizar una pantalla como esta en donde estés identificado como usuario de esa empresa. Vas a tener la opción a la configuración, los parámetros que ya te di ahorita con respecto a qué respaldos tienes ahí parametrizados y la frecuencia. Y sobre todo algo que se llama estatus, que es lo que nos interesa revisar ahorita. Vas a encontrar una página como esta. Lo que hay que verificar aquí son 2 cosas. Que tu base de datos esté cargada al 100% y que la base de datos cargada esté en no horario laboral. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a ver el detalle de lo que tú puedes encontrar en el portal. De entrada, DB Protector hace 2 cosas. Cargar tu respaldo y recuperar tu respaldo. ¿Cómo lo vamos a ver? Cuando carga tu respaldo, estas flechitas están hacia arriba. Cuando baja tu respaldo, estas flechitas están hacia abajo. Lo vemos en las etiquetas que están aquí, respaldando. ¿Por qué? Porque está en proceso, apenas está subiendo tu archivo. ¿Cómo lo notamos? Con la barra azul y con el porcentaje, pues que todavía no llega al 100%. Cuando ya respaldó, ahora sí dice respaldo exitoso, el porcentaje está al 100% y la barra está en verde. ¿Qué pasa si yo quiero recuperar mi respaldo? Cuando está en proceso de descarga, se dice recuperando el respaldo y efectivamente está trabajando un porcentaje y la barrita está en azul. Cuando ya terminó de recuperarlo, cuando el respaldo ya está en tu disco, el portal registra respaldo recuperado 100% en verde. Bien, hasta aquí ya sabemos leer pues estos cuadritos que representan cada cuadrito una acción con tu base de datos. Vas a tener esto por cada base de datos que tú estés subiendo. ¿Cómo vas a identificar más en este cuadrito información? ¿O cómo sabemos a qué base de datos corresponde? Aquí va a tener el nombre de tu base de datos. ¿Cómo la identificamos? El nombre de tu empresa, como siempre, su RFC fiscal es el que la identifica. Hay 2 parámetros de lectura adicional, que es un disco y una nube. El disco, lo que me refiere es el dato de la fecha y hora en la que el respaldo se generó. Y la nube me dice la fecha y la hora en el que el respaldo terminó de cargar en la nube. Esto es muy importante porque aquí tú te vas a dar cuenta, por ejemplo, en este caso, la base de datos, para mi ejemplo, que es del año 2016, mi ejemplo dice que la base de datos subió se hizo el día 23 de noviembre del 2016 y subió el día 8 de diciembre. Cuando yo vea que hay discrepancia en la carga, tiene que subir el mismo día o un día siguiente, si el horario lo alcanza, pues está trabajando bien, pero si tienes esto, acá hay 2 indicativos. Algo no está trabajando bien o no está permitiendo que las bases de datos suban el mismo día y hay que revisar algo. O bien, DB Protector no funcionó y alguien hizo una carga manual días después. Y aquí hay que revisar también porque no está funcionando automáticamente DB Protector. Esto es lo que tú vas a encontrar en tu portal. El filtro que tienes aquí únicamente va a ser para que tú, digamos, organices todo lo que está en proceso bien, o sea, lo que subió bien, que es en verde, o para que te muestre todo lo que se quedó en proceso. Quiero que sepas que hay algo también que puedes tú encontrar aquí, que es esto. Si en tu portal tú ves algo como esto, que el respaldo se hizo de manera exitosa, por ejemplo, el día de ayer, subió bien, ahí está la flecha arriba, 100%, y ya llegó el siguiente día en el que tiene que trabajar el respaldo de la base de datos. Si ustedes se fijan, aquí ya hay mucha información. DB Protector dejó de funcionar en esta empresa el 22 de octubre. Se restableció la operación con DB Protector y en su primera carga, que fue, por ejemplo, el día de ayer, se hizo el respaldo
a las 0 horas y en la madrugada intentó subir, pero en el primer intento se quedó al 31%. Ves una hojita aquí porque no terminó de cargar. Se rompió digamos, la conexión con internet. DB Protector hizo otro intento de carga en ese mismo horario, unos minutos después. Lo hizo, pero volvió a quedarse la conexión con internet pues rota, no terminó. Y es por eso que puedes ver N cantidad de ventanitas así. ¿Qué hay que hacer aquí? No hay que revisar DB Protector, hay que revisar tu conexión de internet. Algo está pasando en este horario, hay pérdida de conexión. Entonces hay que revisar tú como área de sistemas o contactar a tu área de sistemas para que revise qué está pasando con la conexión. Así es como podemos ver que DB Protector sí nos da herramientas para poder garantizar que el respaldo esté arriba. Ahora bien, ¿qué pasa si ahorita ya tengo un desastre, si tengo ransomware, si ya no tengo accesible mi operación? Lo primero que tengo que hacer es validar cuál es el último respaldo que yo tengo cargado. Puedes hacer dos cosas: marcar al Customer Experience Center o bien entrar a este portal que te acabo de mostrar y ver cuál es el respaldo en verde al 100% que cargó perfecto para que tú puedas tomar ese respaldo y bajarlo. También lo que hay que hacer es empezar a restablecer tu servidor. Empieza por el sistema operativo y por el motor de base de datos. En ese inter, pide al centro de soporte que te instalemos DB Protector para que puedas ir descargando las bases de datos. En ese lapso, tus bases de datos pueden descargar para que cuando tú ya descargues estas bases de datos puedas instalar SAP. Ahora sí, restauras tus bases de datos productivas y empiezas a operar de manera rápida. Ya que esto esté funcionando bien, contáctanos para ese ticket que se quedó abierto, se retome y podamos nosotros ahora sí configurarte ya el respaldo con el motor de base de datos funcionando, con la caída de las carpetas accesibles y todo correctamente trabajado, y ya nada más empecemos a monitorear para cerrar tu ticket. Con esto tú garantizas que tu operación esté en el menor tiempo posible. Dentro de estas tareas de recuperación, te acabo de comentar que tienes que descargar la base de datos. Lo haces tú como administrador a través de esta herramienta instalada. ¿Qué hacemos aquí? Lo vamos a resumir rápido. Nos autenticamos a DB Protector, lo hacemos a tu contenedor con los accesos que tú tienes y empezamos la descarga manual. ¿Cómo la activamos? En tu barra de estado de la máquina vas a encontrar un icono como este, que es el cuadrito de DB Protector. Le vas a dar botón derecho para que salga el menú contextual y en ese momento va a salir la opción recuperar respaldo, es la opción de en medio. Le das doble clic y lo que va a aparecerte es una página en donde te aparezca un recuadro azul que te indica el año en el que subió la base de datos. Le vas a decir aquí iniciar descarga, le vas a dar doble clic en el recuadro azul o bien seleccionarlo y pulsar este botón para que te abra una lista de respaldos que tú tengas. Suponiendo para mi ejemplo que tengo 3 razones sociales diferentes, aquí me va a aparecer la razón social, el respaldo con la nomenclatura que tú ya conoces. Puede ser que ya tengas los 2 respaldos. En este ejemplo nada más se había cargado un respaldo de la base de datos y ya ubiques cuál es el más reciente, ya lo sabes leer, lo seleccionas y cuando lo selecciones, el botón de Next te va a llevar a esta pantalla en donde tú ubiques la ruta donde quieras que se descargue. En ese momento, ¿qué es lo que hace DB Protector? Te voy a explicar. La carpeta que tú elegiste debe también tener el espacio suficiente. Vuelve a regresar a la carpeta oculta que tienes ahí en la unidad C de DB Protector y ahora hace el proceso inverso. Primero desencripta, después decomprime. Aquí ya está ocupando temporalmente el espacio en C, así es que lo debes de tener disponible porque ahora cuando termine lo va a mover a la carpeta de descargas, donde tú elegiste tu unidad. Siempre la descarga la va a hacer en Windows, en una carpeta en donde tú le digas que va a caer el respaldo y el respaldo lo vas a ver tú ya legible o disponible tanto en formato de esquema para HANA como en formato .back o en el que genera el Compress Backup. Cuando tú lo veas aquí,
sabemos que se registra en el portal, que ya la carga es satisfactoria al 100% y vas a tener justamente este cuadro que te lo indica. A qué hora se descargó y cuál fue el respaldo o de qué día fue el respaldo que tú descargaste. Este es el viaje que hace DB Protector cuando descarga una base de datos. Cuando tú haces esta descarga, quiero mostrarte que puedes encontrarte con 3 mensajitos en tu barra de tareas. El primero que te dice que está sincronizando es cuando tú activaste la descarga. Te está avisando DB Protector que ya se está sincronizando ese archivo a tu dispositivo, a tu disco, a tu servidor. Si hubiera algún error, y generalmente los errores son por accesibilidad de carpeta, te lo va a marcar con esta alerta. Y si tu DB Protector ya terminó de trabajar y tu base de datos ya está disponible, te avisa, ya se finalizó la descarga del archivo y se cierra de inmediato este mensajito. Tú ya puedes disponer de ese archivo. Hasta aquí es como el funcionamiento básico de la herramienta. Ahora, ¿qué pasa si yo voy a cambiar porque estoy actualizando de parche, de versión, de familia de producto y también voy a aprovechar para cambiar infraestructura? ¿Qué tengo que hacer yo para que también DB Protector esté instalado aquí y me siga resguardando mi información? Volvemos a contactar al SEC para generar el ticket de instalación. Aquí hay un punto importante que debes de tener en cuenta. Como requerimiento tienes que tener instalado Framework 4.6 como mínimo. Hay clientes que cambian de infraestructura, sí, pero son servidores que ya lo tienen y que están viejitos y todavía requieren este framework. Hay que instalarlo antes de entrar con nosotros porque requiere la instalación, un reinicio de tu servidor para que cuando la sesión que tengas con el Customer Experience Center la tengas de manera efectiva. Para aquellos servidores que son nuevos, pues los nuevos ya traen otra versión superior de este framework y ya no es necesario que lo tengas, nada más valídalo. De igual manera, garantizamos la conexión dedicada con lo que ya habíamos dicho, 10 megabytes por segundo dedicados, una latencia máxima de 85 milisegundos, tu motor de base de datos ya previamente instalado, Business One activo, operando, tus bases de datos disponibles, con tus RFCs disponibles, tus contraseñas de estos motores de base de datos para generar los respaldos, tener el espacio disponible en la unidad C, las bases de datos ya comprimidas, ver los tamaños que tienen estas bases de datos, tener las rutas disponibles y si fuera posible ya tu árbol creado, porque tú ya sabes que manejamos una estructura Shamai DBP, Shamai-DBP con las carpetas respaldo y histórico. ¿Por qué hay que respetar estas carpetas? Porque cada consultor que entre, tenemos un cuerpo de consultores en el Customer Experience Center que cualquiera conoce la nomenclatura y si tú la respetas, cualquier consultor te puede dar soporte, ya sabe a qué carpeta dirigirse para revisar el funcionamiento. Hasta aquí hemos terminado la presentación de cómo ustedes pueden administrar DB Protector. Si todavía tienen dudas, yo los invito a que consulten este manual. Lo hicimos en el Customer Experience Center pensando en ustedes y les damos el paso a paso para que ustedes también puedan darle soporte antes de llegar con nosotros a reportar algún incidente. Este documento, las pantallas que no se ven aquí en mi presentación o se ven chiquitas, las tiene desglosadas. Ya las tiene actualizadas, todos los mensajes, la autenticación, está bastante completo para ustedes. Lo pueden solicitar al centro de soporte o bien pueden entrar a una base de conocimientos que teníamos ya hace más de un año en el Customer Experience Center a través de HubSpot. Aquí les dejo la liga, aquí lo pueden descargar y aprovecho la oportunidad para invitarlos a consultar esta herramienta porque realmente es muy valiosa esta base de conocimientos. Aquí no solo hay conocimientos de los aplicativos, también hay de Business One, de las diferentes versiones, de los diferentes add-ons propios de SAP, de cómo operan, de cómo configurar. Hay notas técnicas que todos están realizados, no del portal de SAP, sino del trabajo que nosotros tenemos y van enriquecidos con la experiencia del consultor del Customer Experience a través de los tickets que estamos atendiendo con ustedes en el día a día. Ojalá puedan entrar.
y la puedan descargar también de aquí. Si tienen algún problema, pues pueden llamar al Customer Experience Center. Con esto hemos terminado la presentación.